de nuestro organismo. Antes de empezar a repartir nervios y impulsos eléctricos, todo esto, debemos recordar que tenemos tejido visceral en todo nuestro cuerpo, desde la piel hasta las partes más increíbles como el encéfalo o dentro del ojo, tenemos tejido visceral. Entonces, vamos a ver una generalidad muy sencilla para que después en fisiología completen esto, de cómo es la inervación de todos nuestros tejidos viscerales. Para eso entonces debemos tener varios conceptos nuevamente reforzados. Número uno, es recordar que nuestro organismo está formado por un sistema nervioso, que para estudiarlo lo dividimos en sistema nervioso central, que es el encéfalo, y la médula espinal. Y un sistema nervioso periférico, del cual les voy a hablar hoy, no todo el sistema nervioso periférico, pero sí al menos unas bases de cómo se reparte el sistema nervioso periférico. Está formado por nervios y por ganglios nerviosos. Y fíjense, entonces ya ellos no se ubican dentro del eje cerebroespinal. Por eso hablamos del sistema nervioso central. Está dentro de cajas óseas, que son la caja craneana y el canal vertebral, mientras que el periférico ya sale de esos espacios de hueso, que son la cavidad craneana, y el canal vertebral sale. Entonces, todo lo que vemos ya por fuera de ese eje cerebroespinal es sistema nervioso periférico. Y se reparte en dos maneras. Uno son vías nerviosas, son los nervios. Y la otra manera es que esos nervios, muchos, pues solamente los viscerales, que son los que voy a hablar hoy, van a buscar ganglios nerviosos. O sea, partamos de un concepto claro. Nuestro organismo tiene dos tipos de ganglios. A, ganglios nerviosos, que son los que voy a mencionar hoy. Los ganglios nerviosos están formados, cada nudito de esos de ganglios nerviosos está formado por millones de cuerpos de neuronas, pero ven que están ubicados afuera del eje cerebroespinal. Entonces eso es un ganglio nervioso, una pepita de tejido nervioso que hay por fuera del eje cerebroespinal, y esa pepita, si la llevamos al microscopio, encontraremos que está formada por cantidad incontable de cuerpos de neuronas. ¿Qué pasaba cuando en el sistema nervioso central, para una décima, acumulábamos millones de cuerpos de neuronas? ¿Qué pasaba en el sistema nervioso central? Fíjense que ya estamos preparándonos para el examen final. Cuando hay millones de cuerpos de neuronas agrupados adentro del sistema nervioso central, que se forman ganglios, así como acá. Doctor, díganos. La sustancia gris se forma para décimas. Toca seguir dando décimas, ya lleva como 300, pero vamos a seguir dando décimas. Entonces, sustancia gris. Y si el sistema nervioso central, sus fibras nerviosas de esos cuerpos neuronales, sus fibras nerviosas se agrupan y forman sustancia blanca. Pero hoy vamos a trabajar sistema nervioso periférico. Entonces cojamos otra vez millones de cuerpos de neuronas, pero los colocamos afuera del eje cerebroespinal. Al estar afuera ya no puedo hablar de sustancia gris. Entonces, si se agrupan, forman pepitas que se llaman ganglios nerviosos. Eso fue A, ganglios nerviosos. Otro tipo de ganglios que tenemos en nuestro cuerpo es B, ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son muy distintos a un ganglio nervioso. La estructura y la función es totalmente diferente. Un ganglio linfático está formado por tejido linfoideo, como dice su nombre,
ya no está interviniendo neuronas ni cuerpos de ellas, está formado por tejido linfoide. Su función es secretora y de filtración. Ellos, los ganglios linfáticos, secretan linfocitos, que son uno de los tantos grupos de células de defensa, y la función de filtración es que a esos ganglios linfáticos les llega linfa, saben que es muy parecida a la sangre, y la filtra para que ese ganglio detenga los patógenos que viajan en ese compuesto llamado linfa. Ataca, detiene, atrapa, mata patógenos que van en ese compuesto llamado linfa. Por eso a veces se nos inflaman los ganglios linfáticos. Al inflamarse, ellos nos están avisando de que están inflamados porque han agarrado un patógeno que venía circulando en nuestro organismo por vía linfática y por vía sanguínea. Hay ganglios linfáticos que incluso están adheridos directamente a un tejido para proteger a ese tejido y las zonas vecinas. Así de que vimos ya ganglios linfáticos palpables en humanos y en animales, y más palpables se harán cuando hay una infección que esté atacando. Por eso, si palpamos un ganglio inflamado, un ganglio linfático inflamado, ya sé que en esa zona o cerca a ella hay un problema de tipo infeccioso. ¿Sí? Mientras que un ganglio nervioso es cuerpos de neuronas diseñados allá afuera del sistema nervioso central para recibir fibras nerviosas que se llamarán preganglionares, las que llegan a un ganglio, se les llama fibras, o sea, estamos tomando nuevamente ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos entonces van a recibir fibras nerviosas preganglionares que harán sinapsis en ese ganglio. En el 99% hacen sinapsis, ya les mostraré, hay una excepción por ahí. Hacen sinapsis en ese ganglio. Y después de esa sinapsis en el ganglio, de él saldrán fibras nerviosas de otro calibre, y se les llama fibras nerviosas postganglionares. Entonces, supongamos que este encéfalo es un ganglio nervioso. No es un encéfalo, es un ganglio nervioso. A él le llegarán nervios preganglionares, hacen sinapsis ahí, y de él después saldrán fibras nerviosas postganglionares. Listo, ya tenemos ese fundamento básico. Ahora, vámonos a ganglio linfático. Un ganglio linfático, como los que ya conocemos muchos en las disecciones. Los ganglios linfáticos, los repito, están formados por tejido linfoide. Y tienen dos funciones esos ganglios, dos funciones claves, ganglios linfáticos. Uno es producir linfocitos y otro es filtrar linfa. Ahora digamos, este encéfalo no es un encéfalo, es un ganglio linfático. A él le llegan vasos linfáticos aferentes. ¿Sí? Y de ese ganglio saldrán vasos linfáticos eferentes. Ahora fíjense qué ocurre acá. Esto es un encéfalo, pero en este momento es un ganglio linfático. ¿Qué ocurre acá? Este ganglio está recibiendo vasos linfáticos tubulares, ahí va circulando linfa, igual que en este tubo, va circulando líquido. Bueno, le llega toda esa linfa. Esa linfa que no ha sido filtrada, entonces viene acá.
trae un patógeno posiblemente. Bueno, entra acá esa linfa y ¿qué pasa en ese ganglio? Uno, enriquece esa linfa con linfocitos, así de que la que va a salir por el vaso eferente ya está llena de linfocitos, más de los que había cuando llegaron las vías aferentes. Y dos, ese vaso eferente, lo más probable es que ya no lleve el patógeno, porque quedó retenido en el ganglio linfático y posiblemente ya ese ganglio lo esté destruyendo. Así de que una diferencia enorme entre la linfa que viene por vías aferentes y la linfa que sale por vías eferentes. Yo creo que es más o menos lo que quería demostrar en ese aspecto. Hoy vamos a trabajar no con ganglios linfáticos, vamos a trabajar con ganglios nerviosos. Bueno, ¿qué es lo que me iba a decir? Frío. Juan, en mi cartuchera me puedes pasar los ¿Resaltadores? resaltadores. Porque adivina, tenemos un perro. Hay un perro allá en mi casa. A las 4 de la mañana. Yo no sé. Deja la puerta abierta, que se escribió y para salir y se entró. Buenos días. Ya las veo. Gracias. Dani. Viendo de la perrita, me dio No, explicar los ganglios nerviosos. ¿Cómo poner atención? Vamos a ver un vuelo de pájaro de lo que corresponde a la inervación visceral, es decir, simpática y parasimpática de nuestros tejidos viscerales. Partamos de algo claro. Para formar un paquete de vísceras en un individuo que estemos construyendo, digámoslo así, necesito unos elementos y son los siguientes. Para formar vísceras necesito A, músculo liso o músculo blanco. Necesito de ese ingrediente. B, músculo cardíaco. Eso es otra víscera. C, glándulas. Ese es otro tejido visceral. Y D, pulmones. Glándulas. Músculo liso, músculo cardíaco, glándulas y pulmones. Necesito esas 4 ingredientes para esa receta llamada vísceras. ¿Sí? Así de que, ¿cómo hacemos en nuestro organismo y en el de los animales para saber si es una víscera? No es por su apariencia, es por su inervación. Las vísceras son todos aquellos tejidos que trabajan solos. Obviamente no contamos al cerebro, porque eso es tejido nervioso. Por eso repito, las vísceras están formadas por músculo liso, músculo cardíaco, tejido glandular y pulmones. Y ellos trabajan solitos. No intervenimos con la voluntad para que ellos trabajen. Por eso les digo, no es la apariencia del tejido. Un corazón se ve como carne roja. Se ve muy similar al músculo esquelético. Pero ¿por qué el corazón es víscera? Repito, es víscera por su inervación. Mientras un músculo conocido como carne, un músculo esquelético es rojo, se contrae a voluntad, ahí está el detalle. Él no es una víscera porque se contrae a voluntad. Recibe nervios motores. Pero una víscera
no recibe nervios motores, es imposible. Recibe nervios simpáticos y parasimpáticos, pertenecientes al sistema nervioso autónomo o vegetativo o visceral. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Sistema nervioso autónomo o involuntario o vegetativo o visceral. Para eso entonces, así como cuando hablamos del sistema nervioso voluntario, necesitamos al sistema nervioso central, es decir, al encéfalo y a la médula espinal. Y también necesitamos sistema nervioso periférico, es decir, los nervios. Y en este caso vamos a esos nervios a agregarles ganglios, nervios. Empecemos acá. Como dice acá la cita, en color rojo está representándose el sistema nervioso simpático, en color rojo. Es decir, ya todas estas vías que ustedes ven ya no son arterias. Estoy mostrándoles nervios del sistema nervioso simpático. Ya olvídense ahorita de arterias y venas. Ahorita nos interesan nervios y ganglios. Y en rojo están los nervios simpáticos y ganglios simpáticos. Y en azul voy a dibujar ahora, en breves momentos, los nervios y ganglios nerviosos del sistema nervioso parasimpático. Vamos a distinguir por colores. Bueno, empecemos con el sistema nervioso simpático. Fíjense que siempre vamos a tomar en cuenta el encéfalo y la médula espinal que va por ahí. ¿Qué necesitamos? Recordar que los nervios, no importa si son viscerales o son del sistema voluntario, se clasifican por origen o por función. Por origen, hay nervios que son los craneales, los famosos 12 pares craneales o encefálicos. Sigo hablando por origen. Hay 12 pares de nervios craneales o encefálicos que originaron el encéfalo. Y también por origen habrá nervios espinales, como voy a usar ahorita algunos. Se originan en la médula espinal, que si en el encéfalo son en todas las especies 12 pares. Los nervios espinales ya cambian, depende de la especie, porque según el número de vértebras va a haber ese mismo número de pares de nervios espinales. ¿Cuál es el animal más vertebrado del planeta? La serpiente, con un promedio de unas 300 vértebras. Y curiosamente podemos hablar de unos 300 pares de costillas. Qué curiosa es una serpiente. Estamos hablando de que tiene costillas en la región cervical, torácica, lumbar, donde no tenemos nosotros, miren. Región sacra y región caudal o coxínea. Qué curioso animal. Bueno, pero igual tiene este mismo sistema visceral. Entonces, vamos a hablar primero del sistema nervioso simpático. Como les decía, no voy a explicar toda la fisiología y partes de ella. Solamente quiero resaltar unas cositas que quiero mostrar en la disección. Y es el ganglio estrellado. Ganglio estrellado o cérvico-torácico. Vamos a resaltar un poquito acá que se vea como una estructura independiente. Ganglio estrellado o cérvico-torácico. Fíjense la forma que él tiene. Por eso lo llamaron estrellado. Y en la disección se ve mucho mejor. Y más el del caballo. Es una belleza de ganglio, parece una estrella. Ganglio estrellado cérvico-torácico. ¿Será que lo tiene solo el caballo? No, todos tenemos ganglio estrellado. Y es par, tengo ganglio estrellado al lado izquierdo y ganglio estrellado al lado derecho.
¿sí? ¿Que dónde se ubica ese ganglio estrellado? Por debajo del primer par de costillas. Ahí se encuentra ese ganglio estrellado. Puede incluso encontrarse hasta la tercera, por debajo de la tercera costilla. Así de que no es sino levantar las tres primeras costillas y encontramos el ganglio estrellado y se ve perfecto. ¿Cuál es la función entonces de un ganglio nervioso? Ya dijimos la función de un ganglio linfático: filtrar la linfa y producir linfocitos. La función de un ganglio nervioso es recibir nervios y formar nervios nuevos. ¿Que cómo se llaman los nervios que recibe? Se llaman nervios preganglionarios. ¿Que cómo se llaman los nervios nuevos que forman o que originan? Se llaman nervios postganglionarios. Ahora volvamos acá. Vamos a buscar en nuestros caballos, en nuestras disecciones, al ganglio estrellado. Pertenece a la división simpática del sistema nervioso autónomo. Bueno, por eso el que quiera profundizar en el tema, recuerden que ya vimos neurología y eso está explicado en la guía de neurología. Ahora, vamos a dar inervación simpática a las vísceras de cuello, cabeza, tórax y abdomen. ¿Cómo logramos eso? Necesitamos repartir entonces nervios simpáticos a partir del ganglio estrellado, que también le pueden llamar cérvico-torácico. ¿Sí? Hay diferencias, pero no quiero profundizar en ello, no tenemos el tiempo, eso es un tema muy profundo. Cérvico-torácico o ganglio estrellado. Sin embargo, hay algunas cosas ahí para diferenciar los dos nombres, pero díganme, por el momento de las dos maneras es igual. Este ganglio estrellado, bajo nuestras primeras costillas, va a formar cuatro nervios simpáticos. Y vamos a girar en ese ganglio estrellado en contra de las manecillas del reloj. Es su nombre a esos cuatro nervios. Y así aparecen anatómicamente allá en nuestras disecciones. Número 1. Este nervio que sale del ganglio estrellado, mírenlo en líneas punteadas. A ver, líneas punteadas. Son nervios postganglionarios. Y líneas continuas. Esto así se representa en todo libro de medicina. Líneas continuas son nervios preganglionarios. Listo. Volvamos acá. Primer nervio que vemos salir del ganglio estrellado, vemos que es en líneas punteadas. Díganme, ¿es pre o postganglionario? Es postganglionario y se llama nervio transverso del cuello. Da inervación simpática justamente a esa zona, a todas las vísceras que encontremos en el cuello. ¿Qué vísceras tenemos en el cuello? Piensen a ver qué tejidos viscerales tenemos en el cuello. ¿El esófago? Esófago tiene músculo liso, así de que es una víscera. Nuestra piel tiene glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Nuestra piel tiene músculos piloerectores, o en el caso de una ave erectores de Blumen, bueno, todos tengan en cuenta, depende de la especie, todo eso es tejido visceral. Llevamos número 1, nervio transverso del cuello. Número 2,
tronco simpático cervical. Fíjense cómo sale del ganglio estrellado, pero esta es una de esas excepciones que yo les decía. Después de un ganglio saldrá un nervio postganglionar, pero acá tenemos el 1% de las excepciones, por allá y otra atrás, en que pasa un nervio por el ganglio, pero no hizo sinapsis. Pasó por el ganglio sin hacer sinapsis y sigue como simpático preganglionar. Y va a buscar sinapsis en un sitio muy lejano. Y ya lo vimos allá en las discusiones cuando estudiamos cabeza. Va a buscar hacer sinapsis en el ganglio nervioso cervical craneal. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos la cabeza, cogíamos en ella el tronco vago simpático y allá arriba cerca del encéfalo notábamos como el tronco el tronco simpático cervical, el tronco vago simpático se abría en dos patitas. Que una que no tenía ganglio era el vago y que la que tenía la pepita era el tronco simpático cervical. Es eso. Entonces, ¿por qué viaja como preganglionar? Porque necesita llegar así como preganglionar y hacer sinapsis en este ganglio para que de él sí salgan las fibras nerviosas postganglionares que dan inervación a todas las vísceras que tengamos en la cabeza. ¿Sí? ¿Qué vísceras tenemos en la cabeza? Una enorme cantidad de glándulas, ¿no es cierto? Vimos también que tenemos piel con todos los tejidos viscerales que hay en ella. Vimos que hay también músculo liso formando parte de las vías digestivas. Todo eso es inervado por esas fibras nerviosas postganglionares. O sea, concluyamos en este instante algo claro. Una víscera para que trabaje debe recibir fibras nerviosas postganglionares. O si no, no funciona. Solo hay una excepción, otra excepción, pero esa la vez después, en el abdomen. Bueno, entonces ya tenemos fibras nerviosas postganglionares que llegaron a la cabeza. Las postganglionares que subían por el cuello eran para el cuello. Las que son postganglionares de la cabeza no deben subir por el cuello, deben formarse acá arriba, o si no vamos a armar un enredo nervioso ahí. Bueno, entonces llevamos dos nervios que salen del ganglio estrellado, dos de cuatro. El nervio transverso del cuello y el tronco simpático cervical. Sigamos dando la vuelta en contra de las manecillas del reloj. Vamos a notar que aparecen unas ramas que se dirigen a los miembros torácicos, ya que en ellos tenemos nuestra piel llena de tejidos viscerales. Entonces, pongamos acá como número 3, ramas para el plexo braquial. Para los que me ayudaban a retirar las extremidades, creo que, mire, todavía queda una por retirar, si nos queda tiempo la retiramos con ustedes. Estábamos desprendiendo la cistercosis y notaban que al quitar la extremidad, primero no vimos clavícula y segundo, vimos la inervación del miembro torácico en humanos y en animales, dada por el plexo braquial, que lo tenemos profundamente en nuestra axila. Y que si se disecta ese plexo braquial da origen a 11 nervios para inervar todo lo que podemos hacer con nuestra extremidad torácica. Entonces, número 3, ramas para el plexo braquial. Se dirigen con fibras simpáticas a tejidos viscerales de nuestros miembros torácicos. Y acá vemos un cuarto nervio. Díganme qué tipo de impulsos nerviosos lleva. Número 1, nervio transverso del cuello. ¿Qué tipo de impulsos eléctricos lleva?
Simpático. Simpáticos porque está en color rojo. Y pre o post. Pos. Postganglionares porque están punteados. ¿Qué tipo de impulsos nerviosos lleva el número 2? ¿Cómo se llama el número 2? Tronco Tronco. Tronco simpático cervical. ¿Qué tipo de impulsos nerviosos lleva? Está en rojo. Es Simpático. simpático. Preganglionar. Ahora vámonos al número 3. ¿Cómo se llama 3? Ramas para el plexo braquial. Ramas para el plexo braquial. ¿Qué tipo de impulsos nerviosos lleva? Simpático. Simpático, porque lo hemos representado en rojo, y Nervioso pos. postganglionares. Ahora vámonos al número 4. Cuarto y último nervio que sale del ganglio estrellado. Y ven que se dirige al corazón y a los pulmones y se llama ramas cardiopulmonares. Ahí me faltó dibujar pulmones, pero llenaría de demasiadas cosas esto. Hay que ver si los podemos hacer. Entonces, hagamos los delgaditos para esos pulmones. Ramas cardiopulmonares. Ramas cardíacas o cardiopulmonares. Como su nombre indica, van como fibras nerviosas simpáticas postganglionares hacia el corazón y hacia los bronquios, hacia los bronquiolos en los pulmones. ¿Listo? Ahora vamos a saber las generalidades, a recordar las que vimos en nuestro tema de neurología. El sistema nervioso simpático generalmente es activante, Entonces, vámonos por el nervio transverso del cuello. Inerva glándulas del cuello, es activante. Entonces aumenta la sudoración en la tabla del cuello. ¿Qué más hará en el cuello? Ese nervio transverso del cuello produce palidez de la piel de esa zona. ¿Qué más hará? Hay piloerección de la región del cuello. Vámonos ahora por el número 2, que se llama tronco simpático cervical. Él da inervación simpática a estructuras de la cabeza. Recuerden que el sistema simpático es el que se activa en los momentos de susto, ejercicio, estrés, así de que ya queda fácil. ¿Qué pasa con el diámetro de la pupila si estoy asustado? Se dilata. Entonces ese nervio, miren, increíble, este nervio viene desde el tórax y es el que me produce midriasis. La que curiosa. Uno imagina que es un nervio que debe estar allá desde la cabeza. No, es un nervio que viene desde el tórax para producir midriasis, palidez de mi cara, sudoración de mi cara, piloerección si es el caso, en la cara. Y viene desde el tórax, desde el ganglio estrellado. Bueno. Vámonos a miembros torácicos. Lo mismo, van a verse sudorosos, la piel pálida, hay piloerección, ¿no es cierto? Vámonos al corazón. Si estoy asustado, estoy en ejercicio, el corazón late más rápido. Así de que las ramas cardiopulmonares me preparan para lucha, esfuerzo, huida, ejercicio. Así de que aumenta la frecuencia cardíaca, las cardiopulmonares aumentan la frecuencia cardíaca. Y si estoy en ejercicio, ¿qué hago con mis bronquiolos? ¿Se dilatan o se cierran? Se dilatan. Se dilatan porque necesito mucho oxígeno. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el diámetro de los bronquiolos. ¿Qué cantidad de cosas está haciendo el ganglio estrellado? Desde estructuras de la cabeza a miembros torácicos y corazón y pulmones.
Una bestialidad todo lo que hace ese gato. Y solo con 4 nervios. Bueno. Después, cuando veamos el siguiente capítulo, que es esplagnología abdominal y general, vamos a hablar de unos nervios que se llaman nervios esplágnicos. El prefijo esplagno significa vísceras, en este caso de abdomen y pelvis. Entonces vamos a estudiar en ese capítulo nervios esplágnicos mayor, menor y otros más. Por lo pronto quedémonos en cuello tórax. Quiero resaltar lo siguiente. Ya dimos inervación simpática a todas estas vísceras que necesitábamos en cabeza, cuello, tórax. Vamos ahora a dar inervación parasimpática a esas mismas vísceras. Ya necesito otro color, otro tipo de impulsos eléctricos, y son impulsos eléctricos parasimpáticos. Igual, esas vísceras solo recibirán nervios postganglionarios, así de que necesito ganglios para hacer sinapsis y formar esas fibras postganglionares que lleguen a esos tejidos. ¿Cómo damos inervación parasimpática? Qué bonito este nervio vago. Porque el nervio vago, yo creo que irónicamente le pusieron ese nombre, porque es de los nervios que más hace nuestra anatomía. Es el que más trabaja, ¿sí? De los que más trabaja. Entonces, nervio vago. Sabemos que es el 10º par craneal, o encéfalo. Así es que saquémoslo desde el encéfalo como nervio parasimpático preganglionar. Lo dibujo en azul porque es parasimpático y en líneas punteadas o en línea continua. En línea continua, porque voy a decir que es preganglionar, parasimpático. Salgamos del encéfalo y vamos a bajar por encima de la, esto sí es una arteria, esto anaranjadito sí es una arteria, es la arteria carótida común. Vamos a bajar con el nervio vago por encima de esa arteria carótida común. Así como parasimpático preganglionar, y vamos a llegar a vísceras de tórax, por ejemplo los pulmones, y para eso necesito pepitas, es decir, ganglios nerviosos para hacer sinapsis justo antes de llegar a las vísceras. Eso se llaman ganglios terminales. Entonces, ¿qué hace el nervio vago? Hace sinapsis en todas esas pepitas y formará fibras nerviosas parasimpáticas postganglionares que me den inervación al pulmón, a los bronquios del pulmón y al corazón. Y a las glándulas como el timo, sabemos que tenemos timo, tenemos por allá arriba la tiroides, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer una corrección acá. Es lo mismo, solo quiero bajar este nervio y pegarlo al vago. No voy a hacer nada más. Todos los conceptos que hemos visto son lo mismo. Solo quiero pegar este tronco simpático cervical con el nervio vago. Entonces saquémoslo más para abajo, así como lo habíamos dibujado. Y peguémoslo al nervio vago. Y ahora sí llegamos al ganglio cervical craneal para hacer la sinapsis. Y ahora sí nos queda más acercado a la realidad lo que es eso. Y tenemos esta flecha. Esto era para decirles que la arteria carótida subiendo sangre. Entonces, rellenemos esa arteria carótida para que no se nos confundan las cosas. Esa arteria carótida. Listo. Ahora sí, ya estamos más cercanos a la realidad. Fíjense entonces que en humanos y en animales, la superficie dorsal de nuestras arterias carótidas va acompañada por 2 nervios
pegaditos. Uno es el nervio vago que viene bajando desde el encéfalo y otro es el tronco simpático cervical que va subiendo. Piensen que es un cable con dos vías, una hacia arriba y otra hacia abajo. Y lo llamamos tronco vago simpático. Esos dos nervios, el vago y el tronco simpático cervical, cada uno lleva una empaquetadura independiente para que no haga un cortocircuito. Entonces, el nervio vago baja, la inervación parasimpática a tejidos viscerales del cuello. Ya vemos que da también inervación parasimpática al corazón y pulmones. Y el nervio vago, como parasimpático a nivel torácico, relaja. Recuerden entonces, el parasimpático se activa en los momentos de reposo. Así de que le envía fibras parasimpáticas a corazón y pulmones. Si entro en reposo, hace que disminuya la frecuencia cardíaca y hace que los bronquiolos se cierren. Ya no necesito tanto oxígeno en mis músculos. Así de que tenemos que el sistema simpático aumentó la frecuencia cardíaca, aumentó el diámetro de los bronquiolos, que eso hizo el simpático. ¿Por medio de quién? Por medio de las ramas cardiopulmonares del ganglio estrellado. Ahora estoy hablando del parasimpático. Para eso utilizo solamente un nervio y se llama nervio vago. Y que el nervio vago dio inervación parasimpática a tejidos viscerales del cuello y al llegar acá dio ramas también cardiopulmonares, pero son del vago, disminuyendo frecuencia cardíaca y diámetro de los bronquiolos. Y algo que sí quisiera mostrarles desde hoy en nuestras disecciones, porque me gustaría que lo conocieran desde ya, es que el nervio vago a nivel torácico llega y forma acá, esto es esófago, miren, esto es esófago. Vean cómo llegó al estómago. Acá a nivel torácico forma por encima del esófago un nervio y se llama tronco esofágico dorsal. Viene del nervio vago. Y por debajo del esófago forma otro nervio que se llamará tronco esofágico ventral. Fíjense que siguen siendo parasimpáticos preganglionares porque voy en líneas continuas. Y los voy a mostrar ahí, se ven geniales en la disección. Cogemos esófago, encima de él un tronco esofágico dorsal y debajo de él un tronco esofágico ventral. Esto siempre me ha parecido tan curioso desde que era estudiante y aún ahora. Mientras el nervio vago, con sus ramas postganglionares acá, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el diámetro de los bronquiolos, es decir, entra en reposo todas esas vísceras. Es en el mismo nervio vago, va hacia abdomen, como tronco esofágico dorsal y tronco esofágico ventral, y en abdomen al llegar, la inervación parasimpática a las vísceras por medio de ganglios terminales, son unas temitas microscópicas que no podemos ver, y ahí se hace la sinapsis. Y todas esas fibras postganglionares, qué curioso, no entran en reposo esas vísceras, las activan. Y eso sí que me lo explique un fisiólogo, cómo un nervio con un tipo de impulsos eléctricos en tórax relaja y sigue con ese mismo tipo de impulsos eléctricos y en abdomen activa, hace que las vísceras como estómago, intestinos, glándulas empiecen a trabajar. Qué curioso, ¿verdad? La respuesta más segura que me dirá el fisiólogo es, depende de la sinapsis, qué tipo de quimioreceptores, de neurotransmisores presenta la víscera. Hay químicos
en la sinapsis que activan o que inhiben. Entonces ahí está el detalle. Qué curioso. Un nervio vago que me relaja vísceras torácicas, pero el abdomen me las activa. Las vísceras abdominales. Lo que quería entonces con esto es que ahora, después del descanso, les voy a mostrar el ganglio estrellado. Si la disección nos permite, les muestro los 4 nervios que originan. Y también quiero mostrar finalmente la disección, o sea, es una explicación de unos 10 minutos, que encima y debajo del esófago van un par de nervios vagales que se llaman tronco esofágico dorsal y tronco esofágico ventral. El tronco esofágico dorsal da inervación parasimpática a todas las vísceras del abdomen, excepto a una. Repito, el tronco esofágico dorsal, que viene del vago, da inervación parasimpática a todas las vísceras del abdomen, excepto a una. ¿A quién? Al estómago. Ya que el estómago, vea que selectivo fue, recibe inervación específica del tronco esofágico ventral al estómago. Para una décima, si esto fuese un rumiante, ¿a dónde iría ese tronco esofágico ventral? ¿A Bomazo? A la O, ¿quién dijo? A la O más o cuajar, o estómago verdadero, o estómago glandular. O sea, cumplimos con la norma. El tronco esofágico ventral va al estómago, mientras que el dorsal va al resto de vísceras.